Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien ya en este día martes 2 de julio del año 2024. Estamos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. También tenés la aplicación La 30. Estamos en Facebook ahora mismo, saliendo al aire. ¿En dónde estamos? Ese es el nombre de nuestro programa. Tenemos como nombre una pregunta. Hace 5 años que tenemos esta pregunta convertida en programa, convertida en el nombre de este programa que propone Libertas, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, www.libertas.uy, en defensa de la democracia, la libertad, nuestro Estado de Derecho, nuestra República Democrática, nuestra Carta Constitucional, nuestra Ley Suprema, el Estado de Derecho soberano. Todo eso proponemos desde Libertas y, por cierto, desde este programa que es precisamente el hijo pródigo de nuestra fundación, como así lo es el sitio digital, nuestro portal digital que es www.libertas.uy. Tenemos nuestro X, arroba en donde estamos, nuestro Instagram en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mira en donde estamos. Suscríbete, es gratis, toca la campanita, recibís información, podés interactuar, por supuesto, y ahí colaborás, ayudás a difundir las ideas y los valores de la libertad, de la democracia, de nuestros derechos consagrados en la Constitución de la República. Estamos en un año muy particular en nuestro país, dado que es un año electoral, saliendo recién de las elecciones internas de los partidos políticos, se dieron los resultados que las consultoras preveían. El único resultado incierto, aparentemente, hasta el final de la campaña fue el del Partido Colorado, si bien en las últimas semanas se perfilaban las encuestas dando a Ojeda como el posible ganador, con más posibilidades, con más margen de posibilidades, y así fue. Respecto al Partido Nacional, nunca tuvieron duda las consultoras, siempre dieron a Delgado muy despegado del resto, le daban un 65% respecto a Laura Raffo, a la que le daban un 21%. En definitiva, llegó prácticamente a eso, llegó un 20%. Delgado obtuvo una elección muy, muy despegada y ha quedado como el candidato presidencial del Partido Nacional. Candidato presidencial del Partido Colorado, Andrés Ojeda. Candidato presidencial de Cabildo Abierto, bueno, la fórmula única de Manini Ríos. Candidato presidencial del Partido Independiente, el exministro de Trabajo y Seguridad Social. Sí, me refiero a Mieres, ¿no? Así que ese es el panorama. Y desde el Frente Amplio, Yamandu Orsi, como también daban todas las consultoras, que era el que le tenía ventaja a Carolina Cose. Quedó la fórmula paritaria de Yamandu Orsi y Carolina Cose. Y hay una fórmula paritaria que llamó poderosamente la atención, muy especialmente en los dirigentes del Partido Nacional, en cierto sector de la militancia también del Partido Nacional, como lo ha sido la fórmula Álvaro Delgado, Valeria Ripoll. Algunos esperaban esa fórmula. Se comentaba en corrillos, era Vox Populi. En algunos medios de prensa escuché que estaba la posibilidad de que fuera la fórmula. Otros decían, no, Ripoll será candidata seguramente a la intendencia. Van a querer ganar Montevideo de una vez por todas. Y la que tiene chances de hacerlo es Valeria Ripoll. ¿Por qué? Porque proviene del riñón sindicalista, porque hace muchos años que trabaja en la Intendencia Municipal de Montevideo en su rol de sindicalista, porque es una personalidad mediática ya hace mucho tiempo, reconocida por sus, digamos, confrontaciones para con la Intendencia Municipal de Montevideo, para con sus autoridades frente amplistas, ya desde hace 35 años, confrontando en los últimos años muchísimo con esas autoridades. Y no es de ahora, hace tiempo que Ripoll confronta con las autoridades del Frente Amplio y también con actitudes del PIT-CNT, al cual acusó en varias oportunidades de tener actitudes patoteriles
actitudes prepotentes, antidemocráticas, ha planteado que hay corrupción dentro del PIT-CNT, que son siempre los mismos, los que cortan el bacalao. Bueno, todo eso la ha convertido en una figura preponderante en la escena pública de la opinión política, y máxime cuando decidió pasarse a las filas del Partido Nacional, integrar el Partido Nacional como militante de ese partido, siendo ella originaria del Partido Comunista en el Uruguay. Había formado parte de esas juventudes comunistas y posteriormente del partido. Pero con el tiempo se fue alejando de ese Partido Comunista, se fue alejando de esa militancia comunista y asumió un rol protagónico personal dentro del sindicalismo en Adión. Fue prácticamente Valeria Ripoll contra el PIT-CNT, brazo armado del Partido Comunista. Fue Valeria Ripoll contra las autoridades de la Intendencia Municipal de Montevideo, Frente Amplio, coalición organizada, mentada, históricamente y en el presente por el Partido Comunista en el Uruguay, que conjuga, digamos, sus estrategias o coordina sus estrategias con el Partido Socialista del Uruguay y con el movimiento MPP. Esas tres fuerzas son las que coordinan las estrategias políticas, pero proviene todo prácticamente del Partido Comunista en el Uruguay. Valeria Ripoll ha planteado una lucha frontal contra toda esa organización política. Pasándose al Partido Nacional, asume con fuerza la campaña, participa en un programa muy mediático en el Uruguay, que está en la televisión uruguaya, muy conocido por todos ustedes, y en ese programa, en calidad de panelista, ha confrontado permanentemente al PIT-CNT, a ese sindicato y también a la Intendencia Municipal de Montevideo. Pero ha confrontado inclusive a gobiernos del Frente Amplio. Ha manifestado la alta corrupción que ha tenido el Frente Amplio en los 15 años de gobierno. Ha manifestado con ejemplos muy claros en dónde está, digamos, la corrupción frente amplista, en dónde se puede visualizar, en dónde se puede establecer la sintomatología de esa corrupción del Frente Amplio, y tiene ciertas características. Es una mujer muy clara cuando habla, es una mujer que da ejemplos muy concretos, con esos ejemplos y su argumentación confronta los argumentos de frente amplistas, de integrantes del Partido Comunista, de integrantes del PIT-CNT, los interpela públicamente con otras dos características importantes en la política. La versatilidad, es decir, se maneja en varios temas, pero además la capacidad discursiva, es decir, es una mujer con facilidad de palabras, con una facilidad discursiva sumamente notoria, tiene fluidez en el hablar y en esa fluidez también denota seguridad. Habla con muchísima seguridad, quiere decir que manifiesta hablar con mucha propiedad de acuerdo a lo que está hablando. ¿Por qué? Porque está hablando de lo que ella vive, de lo que ella experimenta como profesional sindical, digámoslo así, como militante sindical. En ese sentido, era una figura que iba decantando como una figura importante dentro del Partido Nacional, seguro la principal adquisición. En términos futbolísticos, si queremos establecer una analogía, una comparación, es como el gran pase del año, es como ese pase que espera una gran institución de ese jugador de fútbol que es una figura relevante, que está en otro club también importante, pero que cabe la posibilidad de que por un contrato pase a ese otro club también muy importante y se lo espera con ansias. Eso me refiero a las grandes ligas del fútbol, ¿no? Imaginen en las grandes ligas el esperado pase de Mbappé, por ejemplo, el esperado pase
qué sé yo, de Julián Álvarez en otro club que no sea en el que está ahora, porque de alguna manera está sometido a ser alternativa de Haaland. El pase de Haaland cuando fue, por ejemplo, al Manchester City. Para establecer una analogía, nada más que eso, para que quede claro. Y es evidente que ese pase se dio y fue el gran pase del año, la gran adquisición del Partido Nacional. Digamos que fue, de alguna manera, la joya de la corona en materia de pases. Pero no es la primera vez que ocurre esto en el Uruguay. Han ocurrido pases de esa característica, como por ejemplo, recuerdo cuando Hugo Batalla, figura consular importante de la 99 dentro del Partido Colorado, el doctor Hugo Batalla, se había ido al Frente Amplio. Y después de un tiempo volvió al Partido Colorado y recuerdo que cuando volvió fue toda una fiesta, una celebración respecto a la recuperación del correligionario colorado, de esa figura emblemática que volvía a su casa, que de alguna manera se reencauzaba y fue candidato a la vicepresidencia. Recuerdo cuando Nino Noboa, figura, bueno, reconocida en el Partido Nacional, militante de toda la vida del Partido Nacional, que tuvo problemas severos con Chiquito Saravia, que recuerdo lo había expulsado de la intendencia de Cerro Largo cuando Chiquito Saravia era el intendente de Cerro Largo, diciéndole que nunca más entrara y pisara esa honorable casa que era la sede de la intendencia de Cerro Largo y que él no merecía estar en el Partido Nacional. Y bueno, le habían descubierto un montón de fraudes al mismo partido, al departamento de Cerro Largo, malversación de fondos, etcétera. Y al poco tiempo, Nino Boa se pasa al Frente Amplio y es muy celebrado por el Frente Amplio, Nino Boa, como la gran adquisición del Frente Amplio, al extremo de que va a ser el compañero de fórmula de Tabaré Vázquez. Va a ser el compañero de fórmula de aquella primera presidencia que obtiene el Frente Amplio, de aquel primer gobierno, de esos 15 años de gobierno que tuvo el Frente Amplio. Con el Frente Amplio Encuentro Progresista, así le habían puesto, ya declarando desde el Frente Amplio que iniciaban las etapas del progresismo, que es ese neomarxismo o el marxismo cultural que está globalizado en el mundo desde la década del 90. Digo todo esto para que no llame a sorpresa el tema de que Valeria Ripoll haya sido elegida por Álvaro Delgado como la figura que decantaba de alguna manera como figura importante para ser fórmula presidencial, conjugando elementos como los que acabo de decir y a su vez otro elemento que ya es, digamos, de status quo, si vos querés, político, de establishment, que es la fórmula paritaria. La mujer y el hombre y la mujer, como esa pareja presidenciable. Y en este caso, ya instalado eso culturalmente, ya eso que a los ojos de las grandes masas se ve mejor, se ve más agradable, que sea un hombre y una mujer, presidente, vicepresidente. Ya pasó con la fórmula Luis Lacalle Pou y Argimón. Plantea al Frente Amplio lo mismo, la fórmula Yamandu Orsi, Carolina Cose, eso estaba decantado. Y ahora plantea Álvaro Delgado la fórmula Álvaro Delgado, Valeria Ripoll. Él la elige. Ocasionó algún malestar en el Partido Nacional, pero parece que la espuma de la cerveza baja rápidamente, como dicen ellos, y esa calentura o ese malestar va bajando muchísimo. Vamos a analizar a partir de ahora en el programa la secuencia de hechos que nos vayan demostrando las estrategias electorales. Ustedes saben bien que este es el único programa que ha planteado las correctas taxonomías políticas. Quiero decir con esto que es el único programa que ha analizado, desglosado la realidad política del país y del mundo desde las correctas definiciones políticas, desde las correctas perspectivas políticas en términos doctrinarios, ideológicos o filosóficos.
Es el único programa que ha planteado que Uruguay es un Estado social marxista, que Uruguay se alineó a la Agenda 2030, que precisamente es ese progresismo, es decir, esa visión global de un Estado social marxista, a partir de las ideologías construidas por los neomarxistas, por esas corrientes de pensamiento neomarxista que provienen desde aquella escuela de Frankfurt y provienen también desde el marxismo como estrategia revolucionaria postulado por Antonio Gramsci, el fundador del Partido Comunista Italiano, que escribió muchísimo, periodista intelectual, que ha sido el otro gran teórico revolucionario del marxismo, es decir, del comunismo. El mundo está envuelto de esa Agenda 2030 en esas postulaciones neomarxistas identificables en la bandera del arco iris, en todas las corrientes de pensamiento que comulgan con el LGBTQ, que comulgan también con otra gran línea de pensamiento teórico, doctrinario, como lo es la sociedad inclusiva, a través de la legislación de leyes de paridad, que comulgan con la perspectiva de género incluida como la única herramienta educativa en pos de la formación de ciudadanos ya en las etapas escolares, inclusive en las etapas iniciales, es decir, a los más chiquitos, lo que antes decíamos nosotros, lo preescolar, la etapa inicial, después la etapa escolar, secundaria, todo eso Uruguay lo tiene. Es el único programa que ha explicado todo ello. ¿Por qué aclaro esto? Porque no vamos a partir de ahora a analizar los hechos políticos desde el Uruguay que queremos o desde las, digamos, perspectivas ideológicas o filosóficas, sino desde el Uruguay que tenemos, porque en definitiva tenemos que analizar los hechos, la secuencia de hechos políticos en la lógica de este Uruguay que tenemos, que es un Uruguay ya como un Estado social marxista, de cultura marxista ya en las nuevas generaciones. Por lo tanto, el debate político va a ser el que van a usufructuar dos grandes corrientes políticas, por un lado el Frente Amplio, corriente política del Partido Comunista en el Uruguay, fuertemente afiliada al Foro de San Pablo y a la Internacional Comunista, que viene con ese libreto, que es un libreto radical, plantear el socialismo comunista, llamado socialismo del siglo XXI, es decir, socializar, ir minimizando la propiedad privada, ir disminuyendo gradualmente la propiedad privada y también ir disminuyendo cada vez más la función legislativa de la representatividad de nuestros legisladores, porque los comunistas no creen en la representatividad, no creen en la democracia representativa, no creen en los tres poderes separados y a su vez controlándose entre sí, no creen en legislar más Estado de Derecho, sino que creen en un Estado ideológico que plantee precisamente la ideología del socialismo desde el marxismo, y más concretamente desde el marxismo con condimentos leninistas, estalinistas, trotskistas y también gramscianos. Por eso el neomarxismo o el neocomunismo que se plantea en toda América Latina y el Caribe, formulándose desde el Foro de San Pablo, desde el Grupo de Puebla, Foro de San Pablo desde el año 1990, pero asienta su doctrina en la Ciudad de México en 1991, claramente antiliberalismo, hablan de una propuesta a nuestros países contra el neoliberalismo, el imperialismo de los Estados Unidos, la propiedad privada y el modelo burgués de la democracia representativa para ir a una democracia plena, directa, participativa. Eso que formula Carolina Cose. Eso para los uruguayos realmente tiene que significar el terror. Digo todo esto porque es el único programa que plantea estas taxonomías correctas dentro del análisis político. Es el único programa que habla claramente del Frente Amplio y todas sus huestes, es decir, todas las ONGs vinculadas al Frente Amplio, todas las ONGs de corriente marxista, el PIT-CNT, la FEU,
todos afiliados al Foro de San Pablo, afiliados, es decir, miembros activos, participantes, miembros doctrinarios que integran el Foro de San Pablo, inclusive a nivel de personalidades del Frente Amplio, afiliadas como integrantes activos militantes de esa internacional comunista que es el Foro de San Pablo, pretendiendo ir a un modelo como el de Venezuela, como el de Nicaragua, como como el de Bolivia, como el que pretende llevar a cabo también el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ni que hablar ya, Cuba es un modelo anterior que inspira todo eso también, pero está inspirado por un teórico de la Escuela de Frankfurt, como lo fue el doctor Heinz Dietrich, mentor de Chávez y también de Maduro, y así por una pléyade de teóricos marxistas, de teóricos comunistas, académicos, doctores en filosofía, sociólogos, politólogos, juristas. Hay entonces todo un acervo, todo un capital del neomarxismo que reformula la revolución socialista como la que ocurrió en la Unión Soviética. Eso que quede claro. Es el único programa que ha planteado eso. Y del otro lado, la coalición de gobierno plantea una clara afiliación a la Agenda 2030, que es la versión progresista del neomarxismo desde un Estado social, cultural, que erradica al Estado de Derecho soberano, le va quitando esa soberanía, esas características propias del Estado de Derecho, de una república representativa democrática, porque es una de las fases hasta el 2030 de ese marxismo que están globalizando también, pero que va a otro ritmo. De alguna manera se va a llegar al mismo resultado, pero en otro tempo, en otro ritmo, en otro timing. Que eso quede claro, que acá seguimos sosteniendo ese análisis, pero estamos viendo ahora la campaña electoral. Por lo tanto, vamos a analizar las estrategias. Dicho todo esto, Ripoll es evidentemente la figura que decantaba como la más apropiada, la más estratégica para esta fórmula que plantea Álvaro Delgado. Vamos a ir a una pausa, a ver si te parece, Ramón, y compartimos entonces ese análisis de por qué Valeria Ripoll es la figura adecuada en esta estrategia electoral en términos exclusivamente electorales o electoralistas y en términos de éxito o fracaso electoral. Vamos a esa pausa y continuamos.